Seguimos en el regreso octubre 19 y 19 minutos. Ya tenemos nuestra primera comunicación de la tarde. Estamos con Dante Foresi, que es director de agencia El Vigía, un medio de comunicación por internet, hincha de Racing también. Dante, Santiago te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va, académico? Bien, muy bien, Dante. La verdad que te llamábamos un poco por lo que pasó estos días, en donde atacaron tu sitio, que tiene una gran convocatoria. Hoy lo estábamos viendo con la actualidad del partido. Contanos un poco qué fue lo que sufriste. Mira, vos sabés bien, Santiago, que los portales digitales, las redes sociales son los lugares, para no usar la palabra nos refugiamos, vamos a decir donde, para no decir la palabra resistimos, vamos a decir que nos refugiamos los periodistas y los medios, que queremos cumplir con aquel precepto de la ley de medios que es todas las voces, ¿no? Y todas las voces tiene que ver también con posiciones opositoras al gobierno de Macri. Lo llamativo de todo esto fue que esto está ocurriendo más que nada en redes sociales, este ataque de los ya conocidos trolls. Hace unos cuantos meses, no sé si se acuerdan ustedes, cuando jóvenes masistas de Santa Fe, creo que habían creado aquel afiche con la imagen de Cristina a punto de ser decapitada, ese afiche de mal gusto. Yo lo publiqué en Agencia El Vigía, en la página en Facebook de Agencia El Vigía, y recibí un bloqueo de 30 días. Y se me especificó que era concretamente por esa publicación. Claro, eso desde la administración de Facebook, digamos. Exacto. En esa oportunidad tuve oportunidad de hablar con alguien que trabaja en Facebook, que decía que cuando se reciben más de 50 denuncias en menos de una hora, simultáneas, sobre un mismo tema, Facebook no averigua de qué se trata. No hay derecho de defensa en Facebook. Bloquea directamente. Y nunca, aunque sepa que es una injusticia, por más que uno haga reclamo, nunca levanta el bloqueo. En aquel momento, aunque era injusto, eso es muy fácil, eso es muy fácil, la libertad de prensa, porque era una información lo que estábamos publicando, por lo menos en aquella oportunidad me explicaron por qué me lo bloqueaban. Esta vez, hace un mes aproximadamente, menos de un mes, una mañana quisimos conectarnos en la página en Facebook de Agencia El Vigía y teníamos otro bloqueo por 30 días. El bloqueo de 30 días es uno de los más graves de Facebook, y cuando se suman 3 te dan de baja la cuenta. Yo llevo 2 consecutivos, más de 60.000 lectores. Esto haría, digamos, echar por tierra trabajo de muchísimos años. Cuando pregunté por qué era, lo llamativo de todo esto, Santiago, es que no explicaron, nunca contestaron por qué. Es decir, lo que sí se sabe es que fueron 50 o más usuarios, pongo obviamente con signos de interrogación porque son trolls, que denuncian simultáneamente. Te pueden denunciar como terrorista, como pedófilo, como delincuente, como lo que a ellos se les ocurra. Buscan el argumento y Facebook automáticamente bloquea. Tuve 30 días sin poder conectarme con más de 60.000 lectores de Agencia El Vigía en esa red social, porque Facebook, que actúa, y en esto quiero ser claro, no muchas veces se dicen que es una empresa privada y tiene derecho de admisión. Una Radio del Plata, por ejemplo, Radio Mitre, son radios privadas también. Y si en algún momento censuran o coartan la libre expresión, hablamos claramente de censura. Facebook presta un servicio de medio de comunicación, es un medio de intercomunicación entre usuarios y de comunicación masiva a esta altura, y por ende les caben las generales de la ley. Es un medio de comunicación que ha censurado y sigue censurando, pero lo llamativo de todo esto es que cuando uno denuncia a páginas nazis, a páginas misóginas, la respuesta casi siempre es la misma de Facebook, que no aplica sanciones porque no violan las normas comunitarias de Facebook. Llamativamente los censurados siempre somos los críticos del gobierno, ¿no? Bueno, también, digamos, mostrar la realidad de Avellaneda con el intendente tan activo, ¿no? Del lado de la defensa de Cristina, me parece que también pasa por ahí un poco, ¿no? No haces un poco ese análisis de un intendente candidateable y todo. Es buena visión la tuya, porque todo tiene que ver con todo, porque no es que se genera, acá no es Mauricio Macri que levanta el teléfono y le dice a Facebook que no censure. Aquí se genera un clima, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, los casos de inseguridad que aparecen son siempre en municipios que son gobernados por el kirchnerismo, en este caso Avellaneda. No aparecen generalmente en Lanús, que está al lado, por ejemplo. Se fijen, ¿no? Si se encuentra algún caso de inseguridad grave que ocurre en, alguno de vez en cuando, ¿no? Que ocurra en un municipio que es kirchnerista. El caso de, por ejemplo, el caso del chico asesinado en Lanús el fin de semana, que salía de la universidad. De una dirigente
dirigentes masistas. ¿Sí? Claro, que si no, poco salió en los medios de comunicación. No hubiera aparecido, es cierto, porque ocurre todos los días hechos de inseguridad, siguen los hechos de inseguridad como ocurrían antes, y posiblemente en el caso de secuestros virtuales se ha profundizado, pero cuando se debe hacer hincapié mediáticamente, a eso me refiero, en los medios tradicionales, como La Nación, Clarín, Perfil o Infobae, sobre hechos de inseguridad, aparecen los vinculados con municipios kirchneristas, y cuando se debe bloquear a periodistas o medios de comunicación en redes sociales, es muy difícil que bloqueen a un medio de comunicación, a un periodista confeso oficialista. Lo que bloquean es justamente a los que son críticos del gobierno nacional. Esto se genera un clima de censura que es peligroso y que antes de buscar tuiteros que amenacen, ¿qué debe hacerse? Por cierto, también debe buscarse, no debe generarse desde el poder político un clima de persecución a la prensa, ¿no? Dante, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, la pregunta es simple. A ver, vos generalmente en tu cuenta personal, más allá de la cuenta de Agencia El Vigía, publicás que te amenazan, digo, desde forma anónima. ¿En algún momento eso se trasladó a la realidad? ¿Alguien que te quiso actuar de modo violento cuando te ve en la calle? Digo, porque es fácil de identificarte, digo. Mira, también es buena pregunta, pues recibimos, son, no sé si decenas, pero todos los días se reciben por privado amenazas, sobre todo desde la irrupción de las redes sociales, donde hay contacto de los usuarios directamente con políticos, con periodistas o con medios. Sí. Una de los preceptos que tenemos los periodistas es que cuando vemos que podría ser, y esto es muy subjetivo también en el análisis, pero tiene que ver con la experiencia, que alguien podría concretar una amenaza seria, la mejor manera de asegurarnos es darlo a publicidad. Es decir, la única forma que tenemos de protegernos de alguna manera es llamar la atención y que se pongan los ojos sobre el autor de la amenaza, sobre todo cuando la amenaza no es anónima, ¿no? Bueno, en este caso, hoy pasó también, hoy lo tuve que publicar porque pasa todos los días, pero más que nada se muestra, y yo lo hago, Mauro, como un intento de mostrar lo que estamos pasando también los periodistas, ¿no? Que se sepa que hay un clima enrarecido donde hay un sector muy reaccionario de la Argentina, lo peorcito de la sociedad argentina, que está envalentonado también con este clima político que se ha generado. Todo surge de arriba hacia abajo. Los que hoy son oficialistas, cuando eran opositores, decían que la violencia o ese tipo de circunstancias o esa grieta se generaba de arriba hacia abajo y culpaban a Cristina por ello. Hoy yo estoy responsabilizando al gobierno nacional por este clima que hay, no solamente de persecución a la prensa, sino que también aparecen en las últimas 48 horas. Por ejemplo, aparecieron 2 unidades básicas de la Cámpora que fueron, una con molotov y otra a balazos, fueron agredidas. Acá en Matanzas, En La Matanza y en Ramos Mejía. Esto quiere decir con que si los periodistas no alertamos sobre un clima de violencia política y social que se está generando, se está incubando embrionariamente, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo entonces? Lo que tenemos que alertar es que es el poder político el que tiene que bajar los decibeles de la guerra política, de la famosa grieta, pero además no envalentonar a sectores violentos de la sociedad que hoy están objetivamente envalentonados y que lo demuestran a través de redes sociales con amenazas a periodistas o a políticos, ¿no? Bien. Dante, muchas gracias por la comunicación, el análisis que haces de algo tan importante como las redes sociales, ¿no? Un fuerte abrazo desde acá. Un abrazo muy fuerte y gracias por el llamado. Bárbaro. Ahí pasaba Dante.